Imagínate que hoy instalas un sistema de riego en tu jardín y que dentro de 20 años sigue funcionando, sin electricidad, sin bombas y sin que tengas que mover un dedo. ¿Te parece imposible? Eso mismo pensaban quienes desarrollaron este conocimiento hace generaciones, pero luego lo olvidamos. Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, de la energía y de sistemas que no controlamos. Y ahora, en una época en la que el agua escasea, los precios de la electricidad suben y la incertidumbre crece, nos preguntamos, ¿cómo regaremos nuestros jardines si todo se encarece o falla de repente? La respuesta no está en el futuro, sino en el pasado, y es tan sencilla que casi duele. Si lo que vas a descubrir te parece tan importante como a mí, suscríbete, no por mí, sino por ti mismo, para no perderte contenidos así. Y deja un me gusta, porque cuantos más vean este video, más personas podrán prepararse. Quédate hasta el final, porque ahí es donde todo encaja. Ahí entenderás por qué este sistema no es solo un truco de jardinería, sino un seguro de vida. Vivimos en una época en la que sabemos más de tecnología que nunca, pero al mismo tiempo hemos perdido el saber que tenían nuestros abuelos. El saber sobrevivir sin dependencias, cultivar alimentos sin depender de cadenas de suministro, usar el agua sin confiar en redes eléctricas. Antes era algo natural, hoy es casi revolucionario. El jardín perezoso del que hablamos hoy no es un concepto moderno. Proviene de tiempos en los que no había elección. Tenían que trabajar con lo que la naturaleza ofrecía. No podían simplemente conectar una manguera o comprar una bomba. Tenían que entender cómo fluye el agua, cómo funciona el suelo y cómo crecen realmente las plantas. Y ese entendimiento dio lugar a sistemas que duraron décadas, a veces siglos. Pero hemos dejado de lado ese conocimiento, elegimos la comodidad, y ahora con sequías en aumento, racionamiento de agua y la energía convertida en lujo, nos damos cuenta, cometimos un error. Así que volvamos atrás, entendamos qué es este sistema, cómo funciona y por qué deberías implementarlo en tu jardín quizá el mes que viene. El primer principio es tan sencillo que casi no te lo creerás. El agua no tiene que venir de ti, viene del cielo. Y tu única tarea es captar esa agua y almacenarla para que esté disponible durante meses y años. Imagina construir un sistema que recoja cada gota de lluvia, no solo de tu tejado, sino también de tu suelo, de tus caminos, de cualquier superficie impermeable. Esa agua no la envías al desagüe, la diriges a tu jardín, pero no de cualquier forma, la diriges con inteligencia. Los sistemas antiguos usaban la gravedad, sin bombas, sin electrónica. Solo el hecho de que el agua fluye hacia abajo por sí sola. Creaban zanjas de infiltración, canales poco profundos que se llenaban con la lluvia. Estas zanjas seguían las curvas de nivel, es decir, a la misma altura del terreno. Esto significa que el agua no se escurría rápido, se quedaba allí, se filtraba lentamente en el suelo y justo donde se filtraba crecían las plantas. Es lo contrario de lo que hacemos hoy. Nosotros evacuamos el agua, queremos que desaparezca rápido, pero así desperdiciamos el recurso más valioso que tenemos. El primer principio es, detén el agua, no dejes que se vaya, oblígala a quedarse en tu jardín. Y aquí entra el segundo principio. No almacenes el agua solo en la superficie, sino a gran profundidad en el suelo, porque donde hay agua en el suelo, allí crecen las raíces, y donde las raíces profundizan, las plantas son independientes de ti. Imagina el suelo como una esponja. Una esponja seca no absorbe agua si la viertes demasiado rápido, simplemente resbala. Pero si la humedeces despacio, si le das tiempo, se empapa. Así funciona el suelo. Si el agua se filtra lentamente, el suelo la almacena durante meses, años, y las plantas aprovechan esa reserva siempre que la necesitan. Los sistemas antiguos usaban exactamente este principio. No cavaban zanjas profundas, sino cuencas llanas. No plantaban monocultivos, sino mezclas de árboles, arbustos y plantas de cobertura. Las raíces de estas plantas creaban canales en el suelo que conducían el agua hacia abajo. Cuanto más profundo llegaba el agua, más tiempo permanecía disponible. Esto es crucial, porque un jardín que solo se riega superficialmente es un jardín que te necesita. Un jardín con riego profundo es un jardín que se mantiene solo. El tercer principio se basa en esto. El acolchado no es opcional. El mantillo es el escudo protector de tu suelo. Evita que el agua se evapore y mantiene estable la temperatura del suelo. Alimenta la vida subterránea, lo que hace que el suelo sea más fértil. Sin mantillo, en un verano caluroso pierdes hasta el 70% del agua por evaporación. Un 70%. No es ninguna tontería.
Es la diferencia entre un jardín que sobrevive y uno que se marchita. Los sistemas antiguos usaban como mantillo todo lo disponible: paja, hojas, restos de poda, incluso piedras. Sí, piedras, porque las piedras también protegen el suelo del sol directo. Mantienen la humedad debajo y almacenan calor de día que liberan de noche, manteniendo activa la vida del suelo. El mantillo es la razón por la que un jardín perezoso puede ser perezoso, porque si el suelo está cubierto, no crecen malas hierbas, el agua no se evapora y no tienes que deshiervar ni regar. Puedes limitarte a observar cómo la naturaleza hace su trabajo. Pocos lo recuerdan. Un suelo cubierto es un suelo vivo, y un suelo vivo es un suelo productivo. El cuarto principio trata sobre las plantas. No todas son iguales. Algunas son derrochadoras, necesitan agua y atención constantes. Otras son frugales, se conforman con poco. Y otras son ayudantes, mejoran el suelo, extraen agua de las profundidades o protegen a sus vecinas. Un jardín perezoso es un jardín que trabaja con la naturaleza, no contra ella. Esto significa que no plantas lo que quieres, sino lo que funciona. Observas qué plantas crecen solas en tu región, qué árboles hay en los bosques, qué hierbas brotan en los prados. Esas plantas están adaptadas, han sobrevivido siglos o milenios, saben cómo lidiar con la sequía, saben cómo lidiar con la lluvia. Y si llevas esas plantas a tu jardín, te llevas ese conocimiento. Pero hay más. Un jardín perezoso utiliza comunidades de plantas. Planta árboles de raíces profundas que traen agua del subsuelo. Bajo ellos crecen arbustos que se benefician de esa agua, y bajo los arbustos crecen tapizantes que protegen el suelo. Cada nivel apoya al otro. Cada nivel hace el sistema más estable. No es una idea nueva. Es como funcionan los bosques, y los bosques son los ecosistemas más exitosos que conocemos. Se riegan solos, se abonan solos, se protegen solos. Si diseñas tu jardín como un pequeño bosque, adoptas esas propiedades. No te vayas, que ahora viene lo importante. El quinto principio es el que lo une todo. La forma sigue a la función. El modo en que diseñas tu jardín determina si funciona o no. Los sistemas antiguos no se diseñaban al azar. Cada zanja tenía un motivo. Cada árbol estaba en un lugar específico. Cada camino guiaba el agua hacia donde se necesitaba. Eso se llama permacultura, aunque entonces no conocieran la palabra. Lo llamaban simplemente sentido común. Observa tu terreno. ¿Hacia dónde fluye el agua cuando llueve? Si lo sabes, sabrás dónde ubicar tus zanjas. Las zanjas de infiltración son el corazón del sistema. Son llanas, quizás de 20 centímetros de profundidad y medio metro de ancho. Recorren las curvas de nivel de tu jardín y atrapan el agua que, de otro modo, pasaría de largo. Imagina que tienes una ligera pendiente. Con cada lluvia, el agua corre hacia abajo y desaparece. Con las zanjas, obligas a esa agua a detenerse. Se acumula en la zanja y desde allí se filtra lentamente en el suelo. En el lado inferior de la zanja, hacia donde fluye el agua, plantás tus árboles, arbustos y hortalizas. Reciben el agua directamente, y no solo una vez, sino cada vez que llueve. Esa es la razón por la que estos sistemas funcionan 20 años, porque no dependen de ti, dependen de la lluvia, y la lluvia siempre vuelve. Quizá no todos los días, quizá no todos los meses, pero cae. Y si tu sistema está hecho para aprovechar cada gota, es suficiente. El sexto principio es sutil pero potente. Aprovecha los microclimas. Todo jardín los tiene. Rincones soleados, zonas de sombra, áreas protegidas del viento, hondonadas húmedas. Estas diferencias no son problemas, son oportunidades. Un jardín perezoso no planta lo mismo en todas partes. Planta lo que mejor crece en cada sitio. En el rincón soleado y seco pones hierbas mediterráneas como romero, tomillo o lavanda. Les encanta la sequedad. En la hondonada húmeda, menta, bayas o sauces. En la zona de sombra, helechos, fresas silvestres o setas. Si trabajas con los microclimas, trabajas con la naturaleza. Y si trabajas con ella, tu trabajo es más fácil. Es lo contrario de la agricultura moderna, que quiere las mismas condiciones en todas partes. Riega, abona y fumiga para uniformar cada rincón, pero eso cuesta energía, dinero y tiempo. Un jardín perezoso acepta las diferencias y las aprovecha. Ahora llega la parte que lo une todo. Tienes un sistema que capta agua, la almacena a profundidad, protege el suelo con mantillo, tiene las plantas adecuadas en los sitios correctos y aprovecha los microclimas. Todos estos elementos encajan, se refuerzan mutuamente.
El agua que captas la guarda el suelo lo protege el mantillo lo generan las plantas que cultivas. Las plantas se benefician del agua almacenada y cuanto más crecen, más raíces atraviesan el suelo, lo que mejora la capacidad de almacenamiento. Es un ciclo cerrado, es resiliencia, es independencia. Y lo mejor es esto. El sistema mejora con el tiempo, no empeora. El primer año puede ser algo inestable. Las plantas deben establecerse, el suelo debe adaptarse. Pero al segundo año todo crece más denso. Al tercero tienes más mantillo. Al cuarto las raíces son más profundas. Y tras 10, 15 o 20 años, tienes un sistema tan estable que casi no necesita nada de ti. Casi nada, porque no puedes ser totalmente perezoso. Tendrás que cosechar de vez en cuando, podar ocasionalmente, plantar algo nuevo. Pero son horas al año, no horas a la semana. Esa es la diferencia entre un jardín tradicional que te posee a ti y un jardín perezoso que tú posees. Quizá te preguntes, ¿por qué lo olvidamos? ¿Por qué ya no usamos estos sistemas? La respuesta es simple y triste a la vez. Los olvidamos porque dejamos de necesitarlos. Cuando el agua se volvió barata, cuando la energía se volvió barata, cuando pudimos comprar bombas y mangueras, pareció más fácil seguir el camino moderno. ¿Para qué cavar zanjas si puedes poner un aspersor? Pero ahora nos damos cuenta, el camino moderno no es sostenible. Depende de recursos que no serán baratos para siempre. Depende de sistemas que pueden fallar. Depende de cadenas de suministro frágiles. El saber antiguo, en cambio, no depende de nada excepto de la propia naturaleza. Y la naturaleza es el único sistema que conocemos que funciona de verdad a largo plazo. Pasemos a la práctica. ¿Cómo implementas un sistema así? ¿Por dónde empiezas? Empiezas poco a poco. No tienes que remodelar todo el jardín a la vez. Empiezas con una zanja, quizá de 5 metros de largo y 30 centímetros de profundidad, siguiendo una curva de nivel. Cávala un día seco, coge la tierra que saques y colócala en el lado inferior de la zanja. Allí se crea un pequeño murete y sobre él plantas. Plantas un frutal, un arbusto de bayas o un parterre de hortalizas. Y esperas a la siguiente lluvia. Con la lluvia verás cómo se llena la zanja, cómo se filtra el agua poco a poco, cómo tus plantas se benefician. Y entonces sabrás que funciona. A partir de ahí sigues construyendo. Una segunda zanja, una tercera. Quizá las conectas con pequeños canales que lleven el exceso de agua de una a otra. Pones mantillo, plantas más, y cada año tu sistema será más estable. Pero el consejo más importante es observa. Mira hacia dónde va el agua. Mira qué plantas crecen bien y cuáles no. Mira dónde el suelo permanece húmedo y dónde se seca rápido. La naturaleza te da todas las pistas, solo tienes que mirar. Y si no sabes cómo hallar las curvas de nivel en tu jardín, hay una herramienta sencilla. Un nivel de burbuja y 2 estacas. Clavas una estaca en el suelo, pones el nivel, lo nivelas y clavas la segunda estaca donde marca el nivel. Ya tienes 2 puntos a la misma altura. Repítelo por todo el jardín y tendrás tu curva de nivel. A lo largo de esa línea cava tu zanja. Es tan sencillo que parece ridículo, y sin embargo, la mayoría de la gente no tiene idea de que esto existe. Ahora hablemos de las plantas. ¿Cuáles son las mejores para un sistema así? La respuesta depende de dónde vivas, pero hay principios universales. Necesitas árboles de raíces profundas. Los frutales son ideales. Manzanos, perales, ciruelos o cerezos en climas templados, higueras, olivos o almendros en regiones cáridas. Estos árboles profundizan. Sacan agua de capas que las plantas superficiales nunca alcanzan y te dan alimento. Bajo los árboles, plantas arbustos. Los de bayas son perfectos. Frambuesas, zarzamoras, grosellas o grosellas espinosas. Necesitan menos profundidad, pero se benefician de la sombra de los árboles y del agua que las raíces de estos suben a la superficie. Y bajo los arbustos, plantas tapizantes, fresas, hierbas o trébol. Estas plantas protegen el suelo, evitan la erosión y muchas, como el trébol, fijan nitrógeno. Es decir, toman nitrógeno del aire y lo meten en el suelo, fertilizante gratis. Esa es la estructura de un bosque comestible. Y un bosque comestible no es más que un jardín perezoso diseñado a largo plazo. Pero no olvides las plantas anuales. Tomates, calabacines, judías, lechugas, también caben en este sistema. Las plantas en los lugares más fértiles, donde mejor se retenga el agua. Y las usas como complemento, no como base. La base son las plantas perennes, que vuelven año tras año sin que tengas que sembrarlas de nuevo. Es una inversión en tiempo, no en dinero.
Porque la mayoría de estas plantas puedes obtenerlas de semilla o comprarlas como plantones pequeños. No son caras, pero necesitan años para desplegar todo su potencial. Y ese es el kit. Un jardín perezoso no es para impacientes. Es para gente que piensa a largo plazo, para personas que quieren seguir aquí dentro de 10 o 20 años. Y para ellos, es la mejor decisión que pueden tomar. Ahora, unas palabras sobre el almacenamiento de agua sobre el terreno. Porque no todo el agua tiene que ir al suelo. Algunos construyen además cisternas o estanques. Es opcional, pero puede reforzar el sistema. Una cisterna recoge el agua de lluvia de tu tejado. La llevas a un depósito grande. Este depósito está más alto que tu jardín, y desde allí el agua fluye por gravedad a tus zanjas. Sin bomba, sin electricidad, solo por el desnivel. Un estanque es aún mejor. No es solo una reserva de agua, es un hábitat. Atrae ranas que se comen tus caracoles, atrae libélulas que se comen los mosquitos, almacena calor, suavizando el microclima a su alrededor, y te da un lugar de donde sacar agua con una regadera en verano si fuera realmente necesario. Pero insisto, el estanque es un extra. El sistema básico funciona sin él. Estamos en un punto en el que todo encaja. Entiendes cómo se capta el agua, cómo se almacena, cómo se beneficia a las plantas, cómo el mantillo protege el suelo, cómo el sistema se fortalece con el tiempo, y entiendes que todo funciona sin electricidad, sin tecnología moderna y sin grandes inversiones. Esto no es solo un sistema de jardinería, es una filosofía de resiliencia, de independencia que dice, no confío en que los sistemas externos funcionen siempre, construyo los míos propios. Y por eso este conocimiento es tan importante, no solo para ti, sino para todos. Porque cuanto más pensemos así, cuantos más construyan estos sistemas, más resistentes serán nuestras comunidades y menos dependeremos de estructuras centralizadas que pueden fallar. Imagina que cada jardín estuviera así diseñado. Imagina que cada zona verde, cada parque, cada pedazo de tierra captara agua en lugar de evacuarla. No habría más inundaciones porque el agua ya no correría rápido. No habría más sequías porque el agua se quedaría en el suelo. Tendríamos cosechas más estables, suelos más sanos y ecosistemas más ricos. No es una utopía, es factible, con el saber que tenemos, con las herramientas que tenemos y con el tiempo que tenemos. Solo hace falta voluntad para hacerlo. Y ahora llego al meollo de lo que quiero decirte. Este no es un video sobre jardinería, es un video sobre el control. Sobre el control de tu vida, de tu alimentación, de tu futuro. Vivimos en un mundo que nos hace cada vez más dependientes. Dependientes de supermercados que pueden tener estantes vacíos, de redes eléctricas que pueden fallar, de suministros de agua que pueden racionarse. Y cuanto más dependemos, más vulnerables somos. Un jardín perezoso es lo opuesto. Te hace más independiente. No del todo, pero sí un poco. Y cada paso cuenta. Cada tomate que cultivas es uno que no tienes que comprar. Cada litro de agua que almacenas es uno al que puedes recurrir. Cada habilidad que aprendes es una que nadie te puede quitar. Eso es libertad. Libertad real. No la libertad de elegir entre 100 productos en el súper, sino la de saber que te las apañarás aunque el súper ya no esté. Sé que suena sombrío, que parece catastrofismo, pero ¿lo es de verdad o es simplemente realista? Mira el mundo, mira las crisis que atravesamos, mira la incertidumbre creciente. Y luego pregúntate, ¿quiero estar preparado o quiero esperar que todo salga bien? Yo he elegido, quiero estar preparado y quiero que tú también lo estés. No por miedo, sino por sensatez. No por pánico, sino por previsión. Un jardín perezoso es el principio. Es el primer paso hacia una vida que no dependa de estructuras ajenas. Es la prueba de que puedes más de lo que crees. Es la base de una vida autodeterminada. Y lo más bonito es que no es difícil, no es complicado, no es caro. Solo requiere tiempo, y tiempo tienes. La pregunta es si lo aprovechas. No puedo decirte qué hacer, solo puedo mostrarte lo que es posible. Y lo que es posible ya lo has visto. Un jardín que se riega solo. 20 años. Un jardín que no te necesita, sino que trabaja contigo. Un jardín que te da alimento, seguridad y libertad. La decisión es tuya. Puedes cerrar este video y seguir como hasta ahora. O puedes salir fuera, mirar tu terreno y pensar, ¿por dónde podría empezar? ¿Dónde podría cavar la primera zanja? ¿Qué plantas podría poner? Y cuando lo hagas, escríbelo en los comentarios. Cuéntame por dónde empiezas. Cuéntame qué planeas. Escríbeme si tienes dudas, porque esto no es solo mi proyecto, es el nuestro. Cuantos más compartamos este saber, más fuertes seremos todos.
Suscríbete al canal si quieres ver más contenidos así. Contenidos que te ayudan a ser más independiente. Contenidos que te dan conocimientos que de verdad importan. Comparte este video con quienes puedan necesitarlo. Familia, amigos, vecinos. Porque el saber que no se comparte es saber que se pierde. Y ya hemos perdido suficiente. Es hora de recuperarlo. Gracias por escuchar hasta aquí. Me demuestra que vas en serio, que estás dispuesto a asumir responsabilidades, que entiendes que el futuro no ocurre simplemente, sino que lo creamos nosotros. Así que créalo. Construye tu jardín perezoso. Y dentro de 20 años, cuando siga funcionando, cuando sigas cosechando, cuando sigas siendo independiente, mirarás atrás y sabrás que fue la mejor decisión que pudiste tomar. Hasta la próxima. Mantente alerta, mantente preparado y sobre todo, mantente dueño de tu destino. Si esta historia ha cambiado tu visión de la naturaleza y los tesoros ocultos de tu jardín, suscríbete a este canal. Estamos desenterrando la historia que intentaron sepultar. Plantemos juntos el futuro. El próximo tesoro del conocimiento se abrirá pronto. No olvides dejar un me gusta para apoyar este movimiento.